¿Hacia dónde van las rígidas? ¿Ligereza extrema o comodidad Softail? Comparar cifras de peso es realmente complicado tomando los datos oficiales de cada marca, porque no hay un protocolo común para pesar los cuadros. Lo que hemos hecho es seleccionar la talla M de todos los cuadros con pintura, y también añadir el peso de la puntera de cambio. Además, hemos retirado los cuadros que tienen límite de peso de menos de 80 kg. Aún así, aquí os traemos ¿hacia dónde van las rígidas? ¿Ligereza extrema o comodidad Softail? Comparar cifras de peso es realmente complicado tomando los datos oficiales de cada marca, porque no hay un protocolo común para pesar los cuadros. Lo que hemos hecho es seleccionar la talla M de todos los cuadros con pintura, y también añadir el peso de la puntera de cambio. Además, hemos retirado los cuadros que tienen límite de peso de menos de 80 kg. Aún así, aquí os traemos la lista de pesos de los modelos más ligeros del mercado, en base al peso ofrecido por sus fabricantes. Eso sí, debéis tener la cartera bien llena si estáis interesados en alguno de ellos. Esta lista la hemos realizado teniendo en cuenta que, además, cada marca ofrece sus propios pesos y que, los cuadros de carbono, siempre ofrecen un margen de peso en el que pueden variar unos gramos. Empezamos. En el puesto 10, tenemos el cuadro de la Focus Raven. Tiene un peso de 885 gramos y es uno de los más ligeros del mundo. Gracias a su nueva tecnología, han conseguido realizar una buena orientación de las fibras en las zonas del tubo del sillín, los tirantes, el pedalier y la dirección. En cuanto a absorción, toda la zona de contacto entre tirantes y tubo de sillín ha sido concebida para que los baches sean filtrados, empleando las propiedades de flexión del carbono. El punto de unión del tubo de sillín con la caja de pedalier se adelgaza y adopta la forma necesaria para poder flexionarse y otorgar comodidad. El triángulo delantero luce tubos más musculosos y de mayor tamaño, destacando especialmente la reforzada zona de la pipa de dirección. El cuadro tiene un cuidado guiado de cables interno, e incluye una guía para poder instalar una tija de sillín telescópica. La dirección es cónica. Las vainas, muy cortas, otorgan agilidad y rapidez de movimientos mientras que el ángulo de dirección, algo más abierto de lo esperado, busca añadir un plus de estabilidad a alta velocidad. El cuadro no tiene precio de venta al público. Nos vamos con los chicos de Mérida y su cuadro Big Mine CF5. El cuadro es superligero, utilizando fibras de carbono de la más alta calidad y un núcleo de EPS, lo que lo convierte en uno de los cuadros más ligeros del mercado. El eje estándar Boost y el tubo de dirección cónico proporcionan rigidez y precisión en la dirección. El guiado de cables Smart Entry evita esos sonidos molestos mientras vas en bici. Incluye protectores integrados del tubo diagonal y en las vainas, para una mayor protección del cuadro. Todos los modelos incorporan una tija de sillín de 30,9 mm, lo que permite la opción de montar una tija de sillín telescópica. Los cables y los conductos de los frenos se sujetan bajo tensión, para evitar el traqueteo cuando el camino se vuelve más abrupto. También existe compatibilidad entre las salidas y entradas de los cables. Una muy buena opción de 880 gramos. El punto negativo es que no se vende el cuadro suelto. En el puesto 8, tenemos el cuadro Open One Plus. El One Plus sigue siendo una máquina de carreras XC sencillamente espectacular, y los clientes esperan eso, por lo que la marca no ha escatimado en recursos. Boost, un soporte inferior BB92 y el eje pasante Trutread aumentan aún más la rigidez en la zona de transmisión de potencia, mientras que los nuevos tirantes y vainas mejoran la absorción vertical y la tracción. Una docena de ajustes y actualizaciones hacen del OnePlus un cuadro muchísimo mejor de lo que creían posible. Se incluye capacidad para neumáticos de hasta 2,4 pulgadas, para lidiar con los circuitos más complicados. El triángulo trasero tiene que proporcionar una gran rigidez lateral, para una transmisión eficiente de la fuerza que ejercemos con el pedaleo, pero también debemos exigir una apropiada y estudiada flexión vertical, para la correcta absorción de los impactos y mejora de la tracción. El OnePlus cuenta con vainas y tirantes extremadamente delgados posicionados verticalmente, para brindar ese funcionamiento, mientras que su ancho lateral y su estructura garantizan una propulsión sólida como una roca. Tiene un ángulo de dirección un poco anticuado de 71,4 grados. Su precio es de 3.000 euros, con un peso de 869 gramos.
En el puesto 7, tenemos uno de nuestros cuadros favoritos. Y también, el mejor en la relación calidad-precio. La última evolución de la BH Ultimate Evo la ha convertido en uno de los cuadros rígidos de 29 pulgadas más ligeros del planeta. Con vainas ultracortas de solo 420 milímetros, las aceleraciones instantáneas están garantizadas. 68 grados de ángulo de dirección para aportar seguridad en las bajadas, y un reach generoso para situarnos en una posición de control total, son los números más destacados de su geometría. Incorpora el sistema Block Clock by Acros, gracias al cual se limita el ángulo de giro de la dirección a 150 grados, evitando que el manillar golpee el tubo superior, en caso de giro brusco o caída. Pedalier Press Fit 92, anclaje Flat Mount para la pinza de freno trasera, cuadro Boost, un estudiado cableado interno, protector de vaina integrado, doble portavidón y una espectacular estética, gracias a sus finas y estilizadas punteras y tirantes, completan un pack que hacen del BH Ultimate Evo un modelo listo para hacer historia en su gama de rígidas. Su peso es de 840 gramos y su precio suelto es de 1.500 euros. En el puesto número 6, tenemos el cuadro de la Canyon Exit SLX. Respecto a la geometría, todos los modelos comparten unas renovadas formas, en las que el ángulo de dirección se ha relajado hasta los 69 grados y el alcance del cuadro o reach se ha alargado 10 milímetros más respecto al anterior modelo. Para mejorar la aerodinámica de la posición de conducción y ahorrar esos valiosos segundos cuando estás esforzándote al máximo en plena carrera. Su nuevo diseño y el guiado de cables mejora el comportamiento de la dirección y proporciona una estética más limpia. Los problemas de compatibilidad desaparecen al tener una patilla de cambio universal. Protege tu cambio de los golpes y funciona con todas las transmisiones, para que sea muy fácil hacer futuras actualizaciones. El IPU está perfectamente integrado en el cuadro de carbono de tu bicicleta, y lo protege de los golpes del manillar en caídas bruscas. Un muy buen cuadro, que no se vende suelto. Su peso es de 835 gramos en talla M. Entramos en los 5 primeros. Aquí encontramos el cuadro de la Orbea Alma. Los cuadros Orbea Manicoke X o BMX combinan exclusivamente fibras de alto módulo y alta resistencia. Las láminas de carbono se cortan con láser para minimizar los solapamientos y el exceso de materiales. El premoldeado, que se prolonga durante horas, garantiza una compactación óptima con mínima cantidad de carbono. Para este proceso, se utiliza un molde completo de EPS e inserciones en látex, que eliminan cualquier rugosidad o imperfección. Una de las mayores dificultades, a la hora de hacer un cuadro de montaña que solo tenga suspensión delantera, es que sea lo suficientemente rígido como para transmitir toda la potencia que ejercemos cuando pedaleamos, y que, a su vez, permita cierta elasticidad en el triángulo trasero, por la parte del eje, para que filtre los baches. Esto se puede hacer gracias al empleo del carbono, ya que admite colocar diferentes fibras con distintas cualidades de rigidez o elasticidad, según las necesidades que se requieran en cada zona del cuadro. De tal manera, que la cantidad y calidad de material no tiene nada que ver de un punto a otro. Su geometría se ha actualizado con ángulos de dirección de 68 grados y de tubo vertical de 74,5 grados, para hacerlo más acorde a las necesidades de los circuitos de XC, cada día más espectaculares y técnicos, pero también para uniformar su geometría respecto a la OIZ. Su peso de 830 gramos y su precio de 2.500 euros. Seguimos con el cuadro Stool R1. La estrecha interacción entre el desarrollo y la producción establece nuevos estándares. Stool Bikes aprovecha su experiencia mundial en ingeniería y Bikehead lamina el cuadro de una sola vez. El resultado, una bicicleta de carreras con pedigrí nacida en los senderos. Detalles como el estrechamiento de la vaina y el precurvado de la vaina del sillín garantizan la máxima tracción de la rueda trasera. El bajo centro de gravedad y el ángulo de dirección plano ayudan a la R1 a conseguir un rendimiento óptimo. Esto garantiza que cada piloto consiga un rendimiento óptimo. Esta marca suiza, perteneciente al antiguo ciclista profesional suizo Thomas Stool, no ha dejado nada al azar, ni tan siquiera su filosofía, donde encontramos una fabricación artesanal bajo pedido, y donde se realiza cada cuadro de forma individual con altas tecnologías, de la mano del especialista en carbono Bikehead, que fabrica el cuadro bajo la gran experiencia del propio Thomas, que es ingeniero.
Cada detalle ha sido cuidado al milímetro, por lo que cada capa de fibra de carbono se puede adaptar al peso del ciclista, dotando de una rigidez personalizada, aunque no le hace falta, ya que la tecnología con la que se fabrica la R1 es similar a la utilizada en la F1, contando con una relación peso y rigidez excelente. Encontramos aquí unos 802 gramos con un precio de 3.800 euros. Entramos en el top 3 de la lista. Y no podría ser de otra manera que con el cuadro de la Mondraker Podium. Con la nueva Podium no existe ningún sacrificio entre manejabilidad, fiabilidad y especificaciones, más bien todo lo contrario. Se trata de un diseño inteligente, los mejores materiales, y el conocimiento que hay detrás de 20 años de innovación puntera en el mountain bike. Para aprovecharte de esta ligera ventaja, necesitas una bici que se maneje de una manera excepcional, y que aporte a la vez los mejores y más efectivos componentes dentro de cada gama. El ángulo de dirección más lanzado, y el de sillín más vertical se actualizan en 2022, además de un triángulo trasero más corto y compacto, todo ello equilibrado con los 100 milímetros de recorrido de una de las mejores horquillas, la nueva RockShox Sit SL Ultimate, montada en los modelos Podium RR y RRSL. El conjunto aporta un equilibrio neutro y estable a la hora de subir con mayor destreza, y ofrecerte confianza y estabilidad sin importar la velocidad. Con su Minimal Concept Design, el laminado de carbono Stealther Carbon y usando las fibras de carbono de alto módulo, la Podium es un cuadro súper ligero, rígido y con un diseño minimalista, que ofrece un carácter dócil pero efectivo a la hora de pedalear. El cuadro de perfil estrecho está perfectamente equilibrado con unas líneas elegantes, junto con la eficiencia del uso del carbono y la nueva geometría, que ofrecen una manejabilidad y una transmisión de potencia perfectas. El precio del cuadro suelto es de 2.500 euros y su peso de 801 gramos. En el puesto número 2 tenemos el cuadro de la rígida de Specialized Epic. No hay nada igual como la sensación de potencia en una bici superligera, y al diseñar el nuevo cuadro S-Works Epic Hardtail, lo han tenido en mente. Pesa menos de 900 gramos, tiene una rigidez excepcional, y cuenta con el diseño Reader First Engineer. A través de extensos estudios de los laminados, se ha descubierto que, controlando aún más los modos de construcción, se ha podido reducir drásticamente el peso, todo, mientras se mantienen las características de conducción que se esperan de una bici de competición. Con este descubrimiento, cada cuadro presenta cortes de carbono complejos, que permiten que las uniones difíciles se cubran con menos capas, solapándose menos. El resultado es un cuadro más ligero, uniones más fuertes, y un drástico aumento en la rigidez. Seguidamente, se ha utilizado un carbono de uso balístico militar, para crear la bicicleta de montaña más ligera que ha hecho la marca. Su peso es de 796 gramos y su precio de 2.700 euros, precio muy contenido para el peso que tiene y en comparación con otros cuadros. Por último, en el primer puesto, encontramos de nuevo a una marca española. Uno, es una de las marcas más exclusivas del mundo. Estamos hablando de elaboración casera, de que cada año tienen un límite de unidades en sus respectivas bicicletas. En este caso, en 2019 su producción fue de solo 50 unidades en todo el año. Esto hace que cada bici sea única. Este cuadro se diseñó en 2018, y ha conseguido mantener ser el cuadro de carbono más ligero del mundo hasta el día de hoy. Aunque no la definen como una monocasco, el proceso de fabricación es idéntico, ensamblando el marco en una pieza, reduciendo juntas y por lo tanto peso. Su talla única corresponde a una M, o a una L, con una geometría que habla de 1133 de distancia de ejes, y 440 milímetros de tija, con 67 grados de ángulo de dirección sobre ruedas de 29 pulgadas, y 2,4 pulgadas de anchura. El guiado del cableado es completamente interno, y uno de sus inconvenientes es que solo es posible usarla si pesas menos de 90 kilogramos. Como es de esperar, el cuadro de la Uno ahora cuenta con algunos de los últimos estándares de la industria, tales como un espacio trasero boost, guiado interno del cableado, anclaje post-mount para la pinza trasera o caja de pedalier Press Fit 92. Eso es Uno, la marca de mountain bikes de Barcelona, que se ha labrado un hueco y una reputación en el sector, por producir las bicis más ligeras del mercado, y hacerlo en modelos de diseño muy exclusivo. Hay mercado más allá del de las grandes marcas. Pero hay que hacerlo tan bien como Uno para tener tu cuota. El peso es de 90 gramos, y el precio del cuadro suelto no está disponible. Sin embargo, la bici completa, si es que consigues una,
está en 4.000 euros. Para terminar, te mostramos este cuadro resumen donde podemos ver el peso y precio de cada cuadro. Como vemos, uno de los mejores en relación calidad-precio es el cuadro de BH Ultimate Evo, con 840 gramos y 1.500 euros. Otro que es un auténtico misil es el de la Mondraker Podium con 801 gramos. Eso sí, su precio asciende a 2.500 euros. Y como colofón, está el peso y la exclusividad de tener una bicicleta Uno. Con un cuadro de 790 gramos, y uno de los cuadros más avanzados, pese a tener ya más de 4 años. Por último, lo que nos ha llamado la atención, es que en este top 10 de cuadros de carbono, haya hasta 4 marcas españolas, todas ellas apostando por crear los cuadros más ligeros del mercado. En definitiva, el peso del cuadro está siempre sujeto a pequeños factores que, a la hora de buscar una comparativa real basada en una cifra, es bastante complicado dar un 100% de fiabilidad a los números. Como veis, las diferencias son ínfimas entre algunos cuadros. Apenas hay 30 o 60 gramos entre unos y otros. Esto es el equivalente a llevar 1 o 2 barritas energéticas, en cualquier salida con nuestra bicicleta. ¿Crees que vale la pena pelear esos gramos del cuadro? ¿Qué cuadro es el que elegirías para tu bicicleta de ensueño? ¿Qué otros componentes te gustaría ver en este tipo de comparativas? Como siempre, te leemos en los comentarios.